Uno es el dieléctrico y otro es el condensador. Y las definiciones entre los dieléctricos y los capacitores. ¿Qué son materiales dieléctricos? Se denomina así a los materiales que no conducen la electricidad. Los materiales dieléctricos pueden ser definidos como aquellos que no poseen electrones libres en su estructura. En otras palabras, son aquellos que tienen sus electrones fuertemente ligados a los núcleos y que por lo tanto requerirían de un gran suministro de energía externa para desplazarlos de un átomo a otro. Los dieléctricos en presencia de campos eléctricos. Para un campo eléctrico igual a cero, la orientación de los átomos o moléculas es al azar, o sea, están orientados de cualquier manera. Cuando aplicamos el principio de superposición, aplicando el principio de superposición, el campo en el material, campo eléctrico interno, es el que se aplica, es el campo E subíndice 0, el campo aplicado, menos el campo inducido, E subíndice in por la polarización. Entonces, el campo eléctrico interno va a ser igual al campo eléctrico externo, al campo eléctrico aplicado, menos el campo eléctrico inducido. En este gráfico a la derecha, podemos ver el campo eléctrico aplicado, E subíndice 0, el campo eléctrico inducido y el campo eléctrico en el interior del material. ¿Listo? El campo eléctrico es diferente de 0, los dipolos se orientan, ¿no? Se orientan en sentido de negativo a positivo, pero en la dirección del campo eléctrico aplicado. Para aplicar el campo eléctrico, el material se polariza, dando lugar a que aparezcan cargas de polarización o carga polarizada que antes no existía. Se puede obtener el campo en el interior del material si conocemos el campo aplicado y la constante permitividad del medio material epsilon, que es una propiedad de cada material. Esta permitividad es representada por la letra griega epsilon y se llama constante permitividad relativa epsilon sub R o K, constante dieléctrica, a lo siguiente. La K es la constante dieléctrica, pero epsilon sub R es la permitividad relativa, que es igual a la constante dieléctrica, y es la permitividad del medio material sobre la permitividad en el vacío o en el aire. Su valor siempre es mayor que 1 en general, ya que los dieléctricos hacen que el campo eléctrico en su interior sea menor que el aplicado. Entonces, el campo eléctrico del interior va a ser igual al campo eléctrico aplicado sobre la permitividad relativa del medio material o la constante dieléctrica. Mirando la imagen del lado derecho, tenemos el campo eléctrico aplicado, en el interior el campo eléctrico interno. Y como nota, supondremos la situación más sencilla en que los materiales son isótropos, homogéneos y lineales, para los cuales la permitividad relativa es constante y mayor que 1. Hay materiales en que la permitividad del medio material no es constante y una dependencia funcional complicada. Ahora vemos algo que siempre algunos se han confundido, constante dieléctrica. Es adimensional, no tiene dimensión, mayor que 1 y es una característica del material, una propia del material. No depende del tamaño ni de la forma del material. La constante es dada por la letra K, que es igual también a la permitividad relativa, y esto es igual a la permitividad del medio material sobre la permitividad en el vacío. La constante dieléctrica o permitividad relativa es lo mismo. En los dieléctricos, el campo eléctrico total va a ser igual al campo eléctrico aplicado más el campo eléctrico de polarización. En muchos materiales el campo de polarización crece proporcionalmente al campo aplicado. Entonces, E' va a ser igual al campo aplicado sobre una constante dieléctrica K subíndice C. Reiterando lo que es un dieléctrico, se denomina dieléctrico al material mal conductor de electricidad. Esto es visto desde otro enfoque, porque como tenemos diferentes bibliografías, puede ser que en unos diga algo y puede causar algún tipo de confusión. Pero se denomina material dieléctrico al material mal conductor de electricidad, por lo que puede ser utilizado como aislante eléctrico y además, si es sometido a un campo eléctrico externo, puede establecerse en él un campo eléctrico interno,
a diferencia de los materiales aislantes con los que suelen confundirse. Algo muy importante, todos los materiales dieléctricos son aislantes, pero no todos los materiales aislantes son dieléctricos. Ejemplo, los dieléctricos se utilizan en la fabricación de condensadores para que las cargas reaccionen. Cada material dieléctrico posee una constante dieléctrica K. Tenemos K para los siguientes dieléctricos. Solamente un ejemplo, en el vacío o en el aire, K es igual a 1. En el aire seco, fíjense, o sea, se consideran estas dos iguales porque es 1,00059. Entonces, cuando en los ejercicios se dice en el vacío o en el aire, vamos a considerar solamente. El teflón tiene K igual a 2.1, el nylon tiene K igual a 3.4, el papel tiene K igual a 3.7 y el agua químicamente pura o el agua que se usa en las baterías de los vehículos, el K es igual a 80. Los dieléctricos más utilizados son el aire, el papel y la goma. Efectos del dieléctrico. La introducción de un dieléctrico en un condensador aislado de una batería tiene las siguientes consecuencias. Disminuye el campo eléctrico entre las placas del condensador. Disminuye la diferencia de potencial entre las placas del condensador y una relación de tensión interna sobre la constante dieléctrica K. Aumenta la diferencia de potencial máxima que el condensador es capaz de resistir sin que salte una chispa entre las placas. O sea, aumenta la diferencia de potencial, aumenta para que no llegue a la ruptura dieléctrica. Aumenta, por tanto, de la capacidad eléctrica del condensador en K veces. La carga no se ve afectada, ya que permanece la misma que ha sido cargada cuando el condensador estuvo sometido a un voltaje. Luego tenemos que la capacitancia con un dieléctrico llenado todo el interior del condensador está dado por C, que es la capacitancia o capacidad, va a ser igual a C, va a ser igual a permitividad en el vacío, que multiplica al área de las placas sobre la separación de las mismas, donde epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica del vacío. Si aquí tenemos unas partes, un capacitor, tenemos de placas metálicas plano paralelas, entonces el área que se considera es el área de la placa y la distancia es la separación donde va el dieléctrico. Funciones de un dieléctrico. Proporciona un medio mecánico para separar los dos conductores que deben estar muy próximos con el objeto de obtener una capacidad grande. La resistencia a la ruptura del condensador aumenta debido a que la resistencia a la ruptura de un dieléctrico es generalmente mayor que la del aire. Tomando en cuenta que la resistencia a la ruptura del aire es igual a 3 kilovoltios sobre milímetro, los campos superiores a este valor no pueden mantenerse en el aire debido a la ruptura del dieléctrico. Es decir, el aire empieza a resultar ionizado y conduce a la electricidad. Ya vamos a ver el efecto del rayo. ¿Qué sucede? El rayo aparece cuando hay una ruptura del aire al estar el ambiente ionizado. Muchos materiales tienen una resistencia a la ruptura dieléctrica mayor que la del aire, permitiendo una diferencia de potencial mayor entre los conductores que forman las placas de un condensador. Un ejemplo de estas tres funciones del dieléctrico es un condensador de láminas plano paralela formado por dos hojas de metal de área grande para aumentar la capacidad y separadas por una hoja de papel. El papel aumenta la capacidad debido a su polarización, es decir, K es mayor que 1. También proporciona una separación mecánica de modo que las hojas metálicas pueden estar muy cercanas sin llegar a ponerse en contacto eléctrico. Es importante que la separación sea pequeña debido a la capacidad varía inversamente con la separación. Y finalmente, la resistencia del papel a la ruptura es mayor que la del aire, de modo que pueden obtenerse mayores diferencias de potencial. Ahora vamos a analizar algunos materiales. Un material dieléctrico es lineal si la densidad del campo eléctrico D es igual a la permitividad del medio material. Aquí tenemos D, densidad del campo eléctrico, es igual a la permitividad del medio material por el campo eléctrico.
Y esto varía, esta densidad varía linealmente con la intensidad del campo eléctrico y no lineal en caso contrario. El material es homogéneo cuando no varía en la región considerada, sino que es igual en todos los puntos, y no homogéneo o inhomogéneo si la depende del sitio determinado. La atmósfera es un ejemplo de medio no homogéneo, que su permitividad varía con la altitud. Un isotrópico cuando la densidad del campo eléctrico y el campo eléctrico mismo siguen la misma dirección, es decir, cuando posee las mismas propiedades en todas las direcciones. En caso de que la densidad del campo eléctrico y el campo eléctrico no son paralelos, el material es no isotrópico o anisotrópico. Los materiales cristalinos y el plasma magnetizado son anisotrópicos. En resumen, un material dieléctrico es lineal si la permitividad del medio material no cambia con el campo eléctrico E aplicado, homogéneo si la permitividad del medio material no cambia de un punto a otro, e isotrópico si la permitividad del medio material no cambia con la dirección. Ahora vamos a volver a hablar sobre la constante dieléctrica, por esto es motivo, a veces se confunden lo que es K, lo que es E sub índice, epsilon sub índice L. Entonces la permitividad está definida como la medida de la capacidad de un material a ser polarizada por un campo eléctrico. La constante dieléctrica K de un material es la razón de su permitividad con la permitividad de vacío, o sea, epsilon sobre epsilon sub 0. Para K igual a epsilon sub índice L igual a permitividad del medio material sobre permitividad en el vacío. Entonces la constante dieléctrica es, por tanto, también conocida como la permitividad relativa del material. Dado que la constante dieléctrica es solo una relación de dos cantidades similares, es adimensional. La constante dieléctrica o permitividad relativa de un medio continuo es una propiedad macroscópica de un medio dieléctrico, relacionado con la permitividad eléctrica del medio, de modo que la rapidez de las ondas electromagnéticas en un dieléctrico es dada por V de velocidad, va a ser igual a C sobre raíz cuadrada de la permitividad relativa, donde C es la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 a la menos 8 metros por segundo. Y V es la velocidad de la luz en el medio material, en el medio de observación. Constante eléctrica. La constante eléctrica es una medida de la relativa permitividad estática de un material. Se define como la estática permitividad dividido por la constante eléctrica. El nombre proviene de los materiales dieléctricos, que son materiales aislantes o muy poco conductores por debajo de una cierta tensión eléctrica llamada tensión de ruptura. El efecto de la constante dieléctrica se manifiesta en la capacidad total de un condensador eléctrico, cuando entre los conductores cargados o paredes que lo forman se inserta un material eléctrico diferente del aire, cuya permitividad es prácticamente la del vacío. La capacidad de almacenamiento de la carga del condensador aumenta. Ya lo vamos a ver. Les voy a mostrar un pequeño video que explica paso a paso cómo es que se comporta o qué es lo que sucede con la constante dieléctrica. La relación entre la capacidad inicial y la capacidad final, C sub índice I y C sub índice F, vienen dadas por la constante dieléctrica. Es otra igualdad, constante dieléctrica igual a permitividad relativa, que será igual a la capacidad final sobre la capacidad inicial, que también es igual a la permitividad del medio material sobre la permitividad en el vacío. Y esto es igual a 1 más la susceptibilidad eléctrica del medio material. Entonces tenemos aquí que epsilon es la permitividad eléctrica del dieléctrico que se inserta. Y X subíndice E es la susceptibilidad eléctrica del medio material. La susceptibilidad eléctrica, que según gran parte de los autores es la constante de proporcionalidad, que también puede ser un tensor, que nos indica el sentido, que relaciona al campo eléctrico aplicado E con la polarización eléctrica inducida P. Entonces tenemos el vector de polarización eléctrica inducida, vector P mayúscula,
es igual a la permitividad en el vacío que multiplica a la susceptibilidad eléctrica por el campo eléctrico, donde epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica en el vacío. También relaciona la permitividad del medio estudiado respecto al vacío. Entonces, la permitividad del medio material será igual a la permitividad en el vacío que multiplica a 1 más la susceptibilidad eléctrica. Cuando un material dieléctrico reemplaza al vacío, entre los conductores puede presentarse la polarización en el dieléctrico, permitiendo que se almacenen cargas adicionales. Si tenemos aquí un material donde se aplica un eléctrico, al colocar un dieléctrico va a haber una polarización y va a suceder lo siguiente. Se van a crear una densidad de carga inducida, tanto negativa como positiva, diciendo que las densidades superficiales de carga en las placas del condensador tenemos la densidad positiva y la densidad negativa. Explicando mejor esto y haciéndolo un poco más entendible, como se ve en la parte derecha de la figura, debido a la presencia de las cargas inducidas en el campo eléctrico, o sea, tenemos un campo eléctrico y las cargas son inducidas entre las placas de un condensador con dieléctrico E, es menor que si estuviese en el vacío, si estuviera con epsilon sub 0. Algunas de las líneas de campo que abandonan la placa positiva, las líneas de campo que abandonan la placa positiva en la segunda figura, penetran en el dieléctrico. Este es el dieléctrico en plomo y llegan a la placa negativa. O sea, algunas de las líneas de campo van de la placa positiva y pasan por el dieléctrico y llegan a la capa negativa. Pero otras terminan en las cargas inducidas. Tenemos las carguitas inducidas acá, como va de positivo a negativo, tenemos cargas inducidas acá, y aquí las cargas inducidas positivas van a la carga negativa. El cambio y la diferencia de potencial disminuyen en proporción inversa a su constante dieléctrica. K igual a permitividad en el medio material sobre la permitividad en el vacío. Vamos a analizar un ejemplo. Y tenemos un capacitor con dieléctrico. Se conecta un capacitor de placas planas y paralelas a una batería de 10 voltios, como muestra la figura. Tenemos placas planas, carga positiva, carga negativa. Hay un campo eléctrico aplicado. Cada de 0.07 metros cuadrados. No se olviden que todas las unidades tienen que estar en la unidad de raíz del sistema internacional, que es metro cuadrado. La distancia entre las mismas es de 0.75 milímetros. Tenemos que este D es igual a 0.75 milímetros. Determinar la capacitancia si el eléctrico entre las placas es el aire. O sea que si no hay ningún material, si es el aire o el vacío. Entonces vamos a calcular capacitancia en el vacío va a ser igual a la permitividad en el vacío que multiplica al área sobre la separación de las placas. Tenemos que la permitividad en el vacío es 8.85 por 10 a la menos 12. El área nos la da el ejercicio, 0.07 metros cuadrados, como dice, ¿no? Aquí dice 0.07 metros cuadrados. Ya nos da. Si yo se lo daba en centímetros, tenía que convertirlo a metros cuadrados. Si se lo da en milímetros, también convertirlo a metros cuadrados. Y la separación de la placa, 0.75 milímetros. Entonces aquí tenemos la 0.75 por 10 a la menos 3 metros, ¿verdad? Entonces, resolviendo esta ecuación, vamos a tener que la capacitancia con medio material, siendo el vacío, es igual a 8.85 por 10 a la menos 10 Faraday. El punto B, la carga Q y la densidad de carga de las placas del capacitor es la siguiente. Tenemos que la carga Q va a ser capacidad por potencial o por tensión. Entonces ya encontramos la capacidad inicial que es 8.85 por 10 a la menos 10 y la batería donde conectamos el capacitor es igual a es de 10. Entonces, la carga será igual de 8.85 por 10 a la menos 9 coulombs. Y la densidad superficial de carga va a ser igual a la carga sobre el área. Tenemos que la carga es de 8.85 por 10 a la menos 9, el área es 0.07, entonces
la densidad superficial de carga va a ser 11.8 por 10 a la menos 8 colon sobre metro cuadrado. Esto se lo voy a subir hoy día para que ustedes lo revisen, lo estudien. Este es un ejemplo que va paso a paso, todos los cálculos que se pueden hacer en un capacitor de placas plano paralela. El campo eléctrico en el espacio comprendido entre las placas del capacitor es campo eléctrico, va a ser igual, densidad superficial de carga sobre permitida en el vacío. Encontramos que la densidad es 11.8 por 10 a la menos 8. Sabemos que la permitida en el vacío es 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces encontramos el campo eléctrico aplicado será igual de 1.33 por 10 a la menos 4 newton sobre colon. Todo resultado tiene que tener nombre y apellido. En este caso, cuánto vale el campo eléctrico y cuáles son sus unidades. Si ustedes colocan solamente el valor numérico sin unidades, la respuesta vale la mitad. Que no debería valer nada, ¿no? Porque está mal la respuesta. Punto D. Si se desconecta el capacitor de la batería y se introduce un dieléctrico, por ejemplo, baquelita, que la permitividad o la constante dieléctrica es igual a 4.6, determinar el valor de la capacitancia. Permitividad relativa 4.6 es igual a la constante dieléctrica. Entonces, tenemos que la capacitancia va a ser igual a K, que es la constante dieléctrica, por la capacitancia inicial. Vimos que la teoría dice que la capacitancia aumenta en K veces la capacitancia en el vacío. Entonces ponemos 4.6 por 8.85 por 10 a la menos 10, va a ser 3.8 por 10 a la menos 9 Faraday. Punto E. Vimos también que la diferencia potencial disminuye con la capacidad. Entonces, la diferencia potencial es igual a carga sobre capacitancia. Entonces, la diferencia potencial vimos que entonces va a ser igual a la carga que 0.25 por 10 a la menos 9 sobre la capacidad que es 3.8 por 10 a la menos 9. Entonces, la diferencia potencial, cuando sacamos la batería, ¿no? Y medimos la diferencia potencial entre las dos placas, va a ser igual a 2.17 voltios. Punto F. El campo comprendido en el espacio entre las placas. Ahora vamos a ver, ya le colocamos un dieléctrico y vamos a ver que el campo dice que disminuye con la constante dieléctrica. Entonces va a ser el campo aplicado sobre la constante dieléctrica va a ser igual a, encontramos que era 13.333.33 dividido entre 4.6. Eso nos da a 2.898.6 por 10 a la menos 9 newton sobre colon. Entonces, podemos considerar este campo E como la diferencia entre el campo su índice cero producido por las cargas libres existentes en las placas y el campo eléctrico I es inducido producido de las cargas inducidas en la superficie del dieléctrico. Ambos campos son de signos contrarios. Entonces tenemos que el campo eléctrico total va a ser igual al campo eléctrico aplicado menos el campo eléctrico inducido, como vimos en la teoría al comienzo. Entonces la densidad de cargas libres menos densidad de cargas inducidas sobre el vacío va a ser igual a densidad de cargas libres sobre la permitividad en el vacío menos densidad de carga inducida sobre la permitividad en el vacío. Punto G. Con los datos contenidos en la expresión anterior se puede determinar la distribución superficial de carga inducida, sigma subíndice I en el dieléctrico. Pasando en la fórmula anterior, el campo comprendido en el vacío entre las placas es, entonces reemplazamos los valores, despejamos y tenemos que la densidad superficial de carga inducida será igual a 9.23 por 10 a la menos 8 colon sobre metro cuadrado. ¿Alguna pregunta? Este ejercicio es muy completo. Tiene
hasta el punto G, 6 puntos que pueden, 7 puntos que pueden analizarlo ustedes cada uno y practicarlo. La magnitud de la carga que se puede almacenar entre los conductores se conoce como capacitancia y depende de la constante dieléctrica del material existente entre los conductores, el tamaño, la forma y la separación de los mismos. La medición de la constante dieléctrica de los materiales. La constante dieléctrica puede ser medida de la siguiente manera. Primero medimos la capacidad de un condensador de prueba en el vacío o en el aire, si aceptamos un pequeño error, como les dije, ¿no? En el vacío es 1 y en el aire es 1.00050 y tanto, 59. Entonces, si se admite el error, usamos el mismo valor de 1 en el vacío o en el aire. Luego, usando el mismo condensador y la misma distancia entre sus placas, se mide la capacidad con el dieléctrico insertado en ella. Entonces, aquí les traigo la constante dieléctrica de varios materiales. La constante dieléctrica puede ser calculada como la permitividad relativa, que es igual a la capacidad final sobre la capacidad inicial. Y aquí les doy la sustancia, diferentes sustancias, con su constante dieléctrica. Les comento que cuando hagamos ejercicio en examen o en examen prácticamente, yo les voy a dar el valor de la constante dieléctrica de la sustancia para que no estén equivocándose al mirar. A veces les doy una sustancia y no miran bien el valor de la constante y copian otro y se equivocan. Entonces ya yo se los voy a dar en el ejercicio el valor de la constante dieléctrica. O sea, les voy a indicar qué sustancia es y cuál es su constante dieléctrica. Polarización molecular de un dieléctrico. En la mayoría de los casos, las propiedades de un dieléctrico son producto de la polarización de la sustancia. Al colocar un dieléctrico en un campo eléctrico, los electrones y protones que constituyen sus átomos se reorientarán a sí mismos y en algunos casos las moléculas se polarizarán de igual modo. Como resultado de esta polarización, el dieléctrico queda sometido a una tensión, almacenando energía que quedará disponible al retirar el campo eléctrico. La polarización de un dieléctrico es similar a la que se produce al magnetizar un pedazo de hierro. Como en el caso de un imán, parte de la polarización se mantiene al retirar la fuerza polarizadora. Un dieléctrico compuesto de un disco de parafina endurecido, al someterlo a una tensión eléctrica, mantendrá su polarización durante años. Estos dieléctricos se denominan electretos. O también les doy un ejemplo, los destornilladores que tienen estos destornilladores que duran harto tiempo, digamos, son magnetizados, más o menos el mismo efecto de este efecto, de esta polarización molecular, es como cuando se magnetiza un elemento metálico y dura por varios años, pero igual con el tiempo se elimina, se pierde. Entonces, la constante dieléctrica y resistencia dieléctrica de uno. Y tenemos los materiales, su permitividad relativa o constante dieléctrica, y aquí tiene la resistencia dieléctrica en kilovoltios sobre milímetro. Vimos antes que el rayo, cuando supera los 3 kilovoltios por milímetro, se ioniza el aire y el rayo cae, ¿no es cierto? O se produce el efecto del rayo. El aceite son 12, el baquelita 24, fíjense, todos estos materiales también, yo les daré la resistencia dieléctrica para que no se confundan. Entonces, esto se llama rigidez dieléctrica o resistencia dieléctrica. Entonces, aquí podemos hacer un pequeño flujo de lo que es el dieléctrico. El dieléctrico es un aislante eléctrico. Existen tres tipos. Hay sólidos como el vidrio, goma, papel, madera seca. Líquidos como el aceite de ricino, agua destilada, alcohol, parafina. Y en los gases está el aire, el nitrógeno, el hexafluoruro de azufre. El dieléctrico tiene una constante dieléctrica y la constante dieléctrica material es la razón de su permitividad con la permitividad en el vacío. O sea, epsilon sobre epsilon sub 0. En conclusión, el dieléctrico es un mal conductor de electricidad y puede utilizarse como aislante eléctrico. Algunos ejemplos son el vidrio, la goma, el papel, la madera seca
Y en cuanto a los gases, se utilizan como dieléctricos el aire, el nitrógeno, el hexafluoruro de azufre. La única forma de que el dieléctrico se vuelva un conductor es cuando sobrepasa el campo de ruptura del dieléctrico. Fíjense que cuando Cotas comenzó a hacer las instalaciones de los cables multipares, los cables de 200, 300, hasta de 500 pares, la aislación que había adentro, la separación entre cada par era a papel, porque el papel también es un buen aislante eléctrico. Claro que no es un papel de hoja de cuaderno, ¿no? Un papel que tiene un tratamiento. Rigidez dieléctrica. Cuando un material dieléctrico se convierte en conductor, puede surgir corrientes eléctricas muy grandes, y este fenómeno se lo conoce como ruptura eléctrica. La intensidad máxima del campo eléctrico que puede resistir un material dieléctrico se conoce como rigidez dieléctrica. Y hemos visto, ¿no? Ya les he presentado, estamos hablando, esta es la rigidez dieléctrica o la resistencia dieléctrica, es lo mismo. Entonces, el fenómeno cuando se llega a estos valores y se produce el fenómeno de ruptura eléctrica. La intensidad máxima de un campo eléctrico que puede resistir un material dieléctrico se conoce como rigidez dieléctrica del material. Como se mostró en la tabla anterior, no debe confundirse la rigidez dieléctrica de un material con su constante dieléctrica. Son valores muy, muy diferentes. Considerando la rigidez dieléctrica del aire a presión atmosférica de 3 kilovoltios por metro, cuando la intensidad del campo eléctrico excede este valor, se rompe el aire y ocurre una ionización masiva y comienzan a aparecer chispas, descargas de efecto corona. La carga tiende a concentrarse en los puntos agudos. Por ejemplo, todos los que de repente la mayoría de las personas que van al campo y cuando hay días así de lluvia, cuando está atardeciendo o amaneciendo, si se fijan en los aisladores, este es el efecto corona. En una red desde media tensión se la puede apreciar a ojo, a simple vista, ¿no? Se lo puede apreciar y esto se produce en se llama el efecto corona en las líneas de transmisión de una red eléctrica. Esto es debido a la ionización del aire. Entonces, el rayo se produce cuando la intensidad del campo eléctrico excede la rigidez eléctrica del aire. ¿Te vas? Estoy dando clase ahorita, dígame. Ah. Sí, claro, claro. Yo estoy en clase justamente con Física 3, una de las materias que pedí que sea. Pues mira, ahorita tengo cuántos conectados. Ahora vamos a ver. Estoy en clase y tengo ahorita 53 participantes. ¿Ya? Hoy hay 53 en la lista, pero vamos a ver hasta cuándo nos piden que podamos hacerlo, ¿no? Era bueno que ustedes hablen con centro interno, porque para comenzar no hay ni un aula que entre 90 alumnos. No tenemos, en la facultad no existe eso. Y dar clases en 2 aulas es imposible. Además que los contagios de coronavirus siguen, ¿no? Ustedes han visto que la Facultad de Comunicación ha suspendido clases por causa de contagios de COVID. Entonces, les aviso para que, a ver si es que nos van a obligar a ir a clases allá en la facultad, pero todavía no nos han dado respuesta a la carta que yo envié. Voy a ir a las 3 a hablar con el vicedecano a ver qué me dice. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro... Estamos aquí. Vamos a hacer... Este es un ejemplo, un esquema de cómo se produce el rayo. El rayo se produce cuando la intensidad del campo eléctrico excede la rigidez
del aire. Entonces, aquí tenemos una nube, tenemos la Tierra, y cuando el rayo, cuando se excede la rigidez del aire en esta región, el rayo cae. Entonces, entre las cargas negativas de la nube y las cargas positivas de la Tierra. Ejemplificando, este es el principio de funcionamiento de un pararrayo, que consiste en una varilla metálica ubicada comúnmente en la parte superior de un edificio. Cuando una nube con abundancia de cargas eléctricas se aproxima del edificio equipado con pararrayos conectado a tierra, las cargas de un signo opuesto son atraídas desde la tierra a la punta de la varilla, donde la intensidad del campo es máxima. Cuando la intensidad del campo eléctrico excede la rigidez dieléctrica del aire húmedo, ocurre la ruptura y se ioniza el aire cerca de la punta, convirtiéndose en un conductor, y las cargas eléctricas de la nube se descargan a tierra a través de un camino conductor. Entonces ahora vamos a ver este pequeño video que nos muestra este efecto. Perdón, es que yo no le he puesto compartir con video. Más de alguna vez tienen que haber visto uno, o al menos haber escuchado el crepitante sonido que siempre les acompaña. Pero, ¿cómo se producen los rayos? Porque no todas las nubes son tormentosas. Bueno, todo empieza con una corriente de aire tibio y húmedo. Esta corriente de aire, al ascender por las capas frías de la atmósfera, va acumulando su vapor de agua en forma de nubes verticales. El vapor de agua se acumula hasta formar lo que se conoce como un cúmulo nimbus, una nube gigantesca que tiene varios kilómetros de altura y por lo tanto grandes diferencias de temperatura. Mucho calor en la base y muy bajas temperaturas en la cima. Estas diferencias de temperatura provocan violentas turbulencias. El constante frotamiento de las partículas en la nube produce el ordenamiento de las cargas positivas en la cima de la nube y de las negativas en la base de esta. Estas cargas negativas en la nube inducen cargas positivas en el suelo. Mientras más cargas se ordenan en la nube, más cargas atraen en la Tierra, siguiendo a la nube por donde esta vaya. Cuando la carga eléctrica acumulada es lo suficientemente grande como para romper la resistencia del viento, ocurre la magia. Una gigantesca chispa de electricidad se descarga desde la nube hacia la Tierra con voltajes que incluso llegan a los 100 millones de voltios. Es decir, los rayos son en realidad una gigantesca chispa. Entonces más o menos es el efecto del rayo. Cuando se supera cuando existe la ruptura dieléctrica del aire. Capacidad de condensadores. Un condensador es una carga de energía eléctrica. La capacidad del condensador es el cociente entre la carga y el voltaje, como lo vimos anteriormente. Estamos haciendo una recapitulación para ver un próximo videito que es interesante. Entonces, capacidad igual a carga sobre voltaje. La unidad es el faradio, que es coulomb sobre voltio. La capacidad depende de la forma, el tamaño y el material del que está hecho el condensador. Entonces vamos a ver este otro video que es muy interesante y nos va a ayudar a entender. En la mayoría de los capacitores tenemos un material no conductor entre las dos placas de metal que conforman a este capacitor. Y esto se hace por dos razones. Una es que evita que se toquen las dos placas de metal, lo cual es importante ya que si estas placas de metal se tocaran entre sí, entonces no se podría almacenar la carga, ya que habríamos completado el circuito. Pero hay otro beneficio de insertar un material no conductor entre estas dos capas de metal.
Esto siempre va a incrementar la capacitancia del capacitor. Siempre y cuando el material sea no conductor, no importa de qué material sea. Siempre y cuando no cambiemos el área o la separación entre las placas, el colocar un material no conductor siempre va a incrementar la capacitancia. El nombre que le damos a aquel material no conductor que se coloca entre las capas metálicas de un capacitor es dieléctrico. Pero ¿por qué un dieléctrico va a incrementar la capacitancia? Para descubrirlo, veamos este ejemplo. Conectamos una batería de voltaje B a un capacitor. Las cargas se van a separar. Ahora digamos que quitamos la batería y vemos que las cargas se quedan atascadas en cada placa, ya que las cargas negativas no tienen una ruta para reunirse con las cargas positivas. Así que aunque quitemos la batería, vamos a mantener la misma carga, así como el voltaje, que se va a mantener igual al voltaje que tenía la batería. Ahora imaginen que insertamos un dieléctrico entre las placas metálicas de este capacitor. El material dieléctrico está conformado por átomos y moléculas, las cuales cuando se colocan entre las placas de este capacitor cargado, las cargas negativas en el material dieléctrico se van a sentir atraídas hacia las cargas positivas de la placa del capacitor. Pero estas cargas negativas no pueden llegar a estas cargas positivas de la placa, ya que este dieléctrico no es conductor. Sin embargo, las cargas negativas se pueden cambiar de lugar o alinearse hacia la placa positiva. Esto ocasiona que la carga en los átomos y moléculas de este material dieléctrico se vuelvan polarizadas. Viéndolo de otra manera, podríamos decir que el átomo se estira, de manera que un extremo se vuelve más o menos en general negativo y el otro extremo se vuelve en general positivo. También es posible que el material dieléctrico ya estuviera polarizado, ya que algunas moléculas naturalmente están polarizadas, como las moléculas del agua. En este caso, cuando colocamos el dieléctrico entre las capas del capacitor cargado, la atracción entre el lado negativo de la molécula polarizada y la placa positiva del capacitor se van a atraer. Va a ocasionar que las moléculas polarizadas roten, permitiendo que los lados negativos estén un poquito más cercanos a la placa positiva. De cualquier forma, el resultado final es que el lado negativo de los átomos y moléculas va a estar de cara hacia la placa positiva del capacitor cargado y los lados positivos de los átomos y moléculas van a estar de cara hacia la placa negativa de este capacitor cargado. ¿Y cómo es que esto incrementa la capacitancia? La razón de esto es porque se reduce el voltaje entre las placas del capacitor. Y reduce el voltaje porque, aunque tenemos la misma carga en ambas placas del capacitor de la que teníamos cuando se cargó con la batería, la contribución al voltaje a través de las placas está siendo parcialmente cancelada, ya que algunas de las cargas del lado positivo del capacitor tienen su contribución al voltaje negada por el hecho de que tienen una carga negativa junto a ellas. De forma similar, del lado negativo del capacitor, seguimos teniendo la misma cantidad de carga que hemos tenido antes, pero algunas de las cargas negativas tienen cancelada su contribución al voltaje por el hecho de que tienen una carga positiva junto a ellas, por lo que la carga total en este capacitor se mantiene igual, pero el voltaje a través de las placas se ha decrementado debido a la polarización del material dieléctrico. Si vemos la definición de capacitancia, vemos que si la carga permanece igual, pero disminuye el voltaje, la capacitancia se va a incrementar, ya que al dividir entre un número más pequeño por el voltaje, nos va a dar un mayor valor para la capacitancia. Así que en este caso, insertar un dieléctrico va a aumentar la capacitancia al disminuir el voltaje. Veamos otro caso en donde insertamos un dieléctrico. Nuevamente, pongamos una batería de voltaje V a cargar por completo un capacitor. Y ahora pongamos un dieléctrico entre las placas de este capacitor cargado. Pero en esta ocasión vamos a dejar conectada la batería. ¿Qué va a suceder ahora? Pues igual que en el caso anterior,
Las moléculas y átomos de este material se van a polarizar y se van a alinear en estas placas. Se van a polarizar y se van a alinear, de manera que sus lados negativos vean hacia la placa positiva y sus lados positivos vean hacia la placa negativa, lo que de nuevo va a reducir el voltaje entre estas dos placas. Pero recuerden que dejamos conectada la batería y esta batería va a hacer lo que toda batería tiene que hacer para mantener el voltaje a través de este capacitor igual, que este voltaje sea el mismo que el voltaje de la batería, ya que esto es lo que hacen las baterías. Tratan de mantener un voltaje constante. Y ya que el dieléctrico reduce el voltaje entre las placas del capacitor, al cancelar las contribuciones de algunas de las cargas en las placas, la batería va a ocasionar que más cargas se separen, hasta que el voltaje a través del capacitor sea el mismo que el voltaje de la batería, por lo que las cargas almacenadas en el capacitor van a aumentar, pero el voltaje va a permanecer igual. Si vemos de nuevo la definición de capacitancia, la carga en el capacitor aumenta después de que insertamos el dieléctrico, pero el voltaje a través de las placas del capacitor permaneció igual, ya que sigue conectado a la misma batería, por lo que, de nuevo, el efecto de insertar un dieléctrico es el de aumentar la capacitancia. En este caso, una mayor cantidad de carga para la misma cantidad de voltaje. Para calcular cuánto más se aumentó la carga, necesitamos conocer lo que se llama la constante dieléctrica del material que insertamos entre las dos placas. La constante dieléctrica a menudo se representa con la letra griega kappa o simplemente una K. La fórmula para calcular cuánto cambia el dieléctrico la capacitancia es bastante sencilla. Si la capacitancia de un capacitor antes de insertar el dieléctrico es C, entonces la capacitancia después de insertar el dieléctrico va a ser K por C. Y debemos notar que como un dieléctrico siempre va a aumentar la capacitancia, la constante dieléctrica K para un material no conductor siempre va a ser mayor a 1. Si por ejemplo un capacitor tiene una capacitancia de 4 farads, cuando insertamos un dieléctrico con una constante dieléctrica igual a 3, la capacitancia será ahora de 12 farads. Bueno, muy explicativo para que ustedes puedan analizarlo, escucharlo y ver cómo actúa los dieléctricos en los condensadores de placas plano paralelas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Placas paralelas. Tenemos el campo entre las placas es igual a la densidad superficial de carga sobre la permitida en el vacío. La diferencia potencial en las placas va a ser igual a D, potencial positivo menos potencial negativo, va a ser igual al campo eléctrico por D, que es D es la separación de las placas paralelas, densidad superficial de cargas por separación de las placas sobre la permitida en el vacío. Tenemos que la densidad superficial de carga es igual a la carga total sobre el área y, en definitiva, la capacitancia va a ser igual al área que multiplica a la permitividad en el vacío sobre la separación de las placas. Nos da la capacidad, donde A es la superficie de las placas y E su índice 0 es la permitividad del vacío. Otro tipo de condensador es el condensador esférico. Estas fórmulas ustedes tienen que guardárselas bien para resolver los ejercicios. En un condensador esférico, el campo eléctrico es dado por la carga total del condensador esférico sobre 4pi por permitida en el vacío por el radio al cuadrado, el campo de las placas. La diferencia potencial es dada por carga total sobre 4pi por permitida en el vacío, que multiplica a 1 sobre el radio A menos 1 sobre el radio B, que son los radios internos y externos. Y la capacidad es dada por 4pi por permitida en el vacío, que multiplica radio A por radio B sobre radio B menos radio A. Esa formulita tienen que guardarla porque la van a necesitar. El almacenamiento de energía eléctrica. La energía potencial eléctrica almacenada en un condensador será igual al trabajo realizado para cargarlo. Entonces, de energía eléctrica, energía potencial eléctrica va a ser igual al potencial, al voltaje por la carga, va a ser igual a la carga sobre la capacidad por la variación de la carga. En resumen,
La energía potencial eléctrica va a ser igual a 1/2 de la carga total por el voltaje. La descarga del condensador. Se recupera la energía como trabajo realizado por la fuerza eléctrica. El condensador almacena carga y energía. Continuando, la densidad de energía eléctrica en el vacío. Ejemplo, condensador plano, resultado general. La densidad de energía es igual a energía eléctrica por unidad de volumen. La densidad de energía es energía eléctrica por unidad de volumen. Entonces va a ser igual a la carga por el voltaje sobre 2 veces el área por la distancia de separación de las placas. El volumen va a ser igual al área por la separación de las placas. Y la energía va a ser 1/2 de la carga total por el voltaje. Siendo que la energía eléctrica será igual a 1/2 permitida en el vacío por el campo eléctrico al cuadrado. Ahora, algo importante que cae en los ejercicios, condensadores, la combinación de condensadores. Usamos 2 combinaciones. La combinación en paralelo, donde para n condensadores la capacidad equivalente va a ser igual a 1 más a C1 más C2 más C, así hasta Cn, es la suma matemática directa. Y para condensadores en serie es 1 sobre la capacidad equivalente, va a ser igual a 1 sobre capacidad equivalente 1 más hasta 1 sobre capacidad equivalente n. Entonces fíjense, es diferente a los resistores. Condensadores en paralelo se suman directamente y condensadores en serie se suman inversamente. Polarización, dipolos inducidos y orientación. Un campo eléctrico externo induce momentos dipolares, ¿no? Tenemos, al colocar un campo eléctrico, los momentos dipolares se alinean y se colocan en sentido del campo eléctrico. En la dirección a menos momentos dipolares eléctricos por el campo eléctrico. Vemos el vector polarización. Una porción de material no conductor se polariza al aplicar un campo externo E. Si tenemos aquí un material, tenemos los dipolos y al colocar un campo eléctrico externo E se polarizan todos. Entonces las moléculas y átomos se convierten en pequeños dipolos. Aquí tenemos el vector polarización P mayúscula, va a ser igual al número de dipolos por volumen por el momento dipolar, que es vector P minúscula. La polarización es proporcional al campo aplicado. Entonces, el vector polarización va a ser igual a la susceptibilidad eléctrica, que multiplica la permitividad en el vacío por el campo eléctrico. Y en las unidades del vector polarización es el coulomb sobre el metro cuadrado. Carga libre y carga ligada. Se llama... son componentes normales perpendiculares a las superficies de los vectores. El vector polarización normal va a ser igual a la densidad superficial de polarización. El campo eléctrico normal va a ser igual a la densidad superficial total sobre la permitividad en vacío. La densidad de carga de polarización va a ser igual a la susceptibilidad eléctrica que multiplica a la densidad superficial total de carga. La carga ligada a átomos y moléculas. Entonces, si analizamos lo que es un conductor de placas pano paralelas, tenemos el vector polarización que tiene el mismo sentido del campo eléctrico, donde vamos a tener densidad de carga de polarización, son las que están dentro del material dieléctrico, y la densidad de cargas libres. Tenemos la densidad de carga positiva y la densidad de carga negativa, pero cargas libres. Donde la densidad total superficial de carga va a ser igual a la densidad de cargas libres menos densidad de cargas de polarización. Vector de desplazamiento electrónico es un vector D y relacionado con carga libre, pues tenemos densidad de cargas libres, va a ser igual a la densidad de carga total más densidad de carga de polarización. Entonces, el vector de desplazamiento normal va a ser igual a la permitividad en el vacío que multiplica al campo eléctrico normal más el vector de polarización normal. Entonces aquí vamos a tener desplazando, vamos a tener que el vector de desplazamiento va a ser igual a la permitividad en el vacío que multiplica el campo eléctrico más el vector de polarización. Donde la densidad, o mejor dicho, el desplazamiento eléctrico, vector D, va a ser igual a la permitividad del medio material por el campo eléctrico.
Y como vimos anteriormente, la permitividad en el medio es igual a la permitividad en el vacío, que multiplica a 1 más la susceptibilidad eléctrica. Y la permitividad relativa va a ser igual a 1 más la susceptibilidad eléctrica. Por este otro lado, como vimos anteriormente, tenemos la densidad superficial total, es igual a la densidad de cargas libres menos densidad de cargas de polarización. Y la densidad de cargas libres va a ser igual a la permitividad relativa, que multiplica a la densidad total, densidad superficial total. El dieléctrico, como vimos en el video, se reduce el campo eléctrico al aplicar un dieléctrico. Se reduce porque es el campo eléctrico aplicado sobre la permitividad relativa del material. La diferencia de potencial también disminuye, o sea, se reducen el campo eléctrico y la diferencia de potencial, y aumenta la capacidad debido a la constante dieléctrica. Ahora vemos un ejemplo rápido. La intensidad del campo eléctrico de poliestireno es igual a E subíndice R igual a 2.55, que ocupa el espacio entre las placas de un condensador en placas paralelas de 10 newton sobre coulomb. Entonces tenemos el campo eléctrico, su intensidad es 10 newton sobre coulomb. La distancia entre las placas es de 1.5 milímetros. Nos dice calcular la densidad del campo eléctrico o también el vector D, que por el campo eléctrico. Tenemos que nos da el valor de la permitividad relativa o de la constante dieléctrica. Reemplazamos los valores. Tenemos que la permitividad del medio material es 8.854 por la menos 12 coulomb al cuadrado sobre Newton metro cuadrado. La permitividad relativa es 2.55, como nos dijo. El valor del campo eléctrico es de 10 newton sobre coulomb. Y vamos a tener que el valor de la densidad del campo eléctrico es igual, o el valor del desplazamiento eléctrico, desplazamiento del campo eléctrico es de 22.54 nanocoulomb sobre metro cuadrado. Esto es lo mismo que si le colocáramos 22.54 por 10 a la menos 9 coulomb sobre metro cuadrado. Para el ítem B, vemos que la diferencia de potencial es igual al campo eléctrico por la separación de las placas. Tenemos todos los valores, tenemos 10 newton sobre coulomb del campo eléctrico, tenemos que la separación es de 1.5 milímetros. Entonces, la diferencia potencial va a ser igual a 15 milivoltios o 15 por 10 a la menos 3 voltios. Bueno, y con esto terminamos la unidad 1. La próxima clase, que es el viernes 16, ya les traigo el primer parcial, el primer práctico, perdón, para que lo vayan viendo y vayan resolviendo algunos ejercicios junto con el auxiliar. Y vamos a entrar en la unidad 2, que ya vamos a corriente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, bueno, hoy tuvimos muchos percances, por eso es que atrasamos la clase. Espero que no nos hagan que no nos obliguen a ir a aula, porque no sé dónde vamos a entrar